que es Showmatch, creo que es el que hace Marcelo Tinelli, pues yo lo veo, pero bueno, mucha gente lo ve y les respeto. 20.000 pesos el segundo publicitario al aire. O sea que por aviso publicitario, más o menos estaba manejando entre 80 y 100.000 pesos por salida. Miren de la plata que estamos hablando. Bueno, entonces los intereses de las empresas es instalar el producto, por eso publicitan en este tipo de programas que son muy vistos por toda la gente. Sostienen las empresas esos avisos publicitarios. La propaganda generalmente es de instituciones, de organismos sociales o del Estado mismo, digamos. Hay una propaganda electoral que habíamos dicho que será solamente en época de elecciones, que ahora la vamos a mostrar los diferentes tipos de propagandas. Una propaganda ideológica que es instalar una doctrina, que la gente piense de determinada manera. Una propaganda personal, digamos, personalista, que es que la imagen de una persona se vea bien, que sea una persona respetable, y otra que no se vea de esa manera, que se había visto que era la propaganda negra y la propaganda blanca, cuando la propaganda negra desprestigiaba a una persona y la propaganda blanca justamente era todo lo contrario. La propaganda blanca era realzar la imagen de esa persona. Ah, bueno. Quiero decir. ¿Vuelvo a meter ahí? Vos me dices por rojo, pues por Sí, por favor. Ok. Acá está. Bueno, está. Bueno, y nosotros hablamos justamente hoy vamos a hablar de propaganda sindical y política que tiene más o menos el mismo durante toda la historia de este país, porque los primeros movimientos obreros surgen, digamos, se desprenden de ideas políticas. Es inseparable la política de los sindicatos. Es así. Así que bueno, ahora vamos a empezar a ver un power justamente para ir cerrando la etapa de ayer, de los 4 diferentes tipos de propaganda que existen y que se estudian, digamos, que son básicamente lo que les comentaba recién. Y que en base a eso, nosotros hoy vamos a trabajar, vamos a ver videos de diferentes propagandas y vamos a hacer algún trabajito, vamos a opinar sobre lo que vamos a ver. Va a ser un poquito más interactiva, tratando de que sea más didáctica. Ayer fue bastante pesado porque se habló de historia, se habló de la historia mundial. Así que bueno, hoy vamos con Germán a trabajar, si se puede abrir este power, vamos a ver un poco los diferentes tipos de propaganda. Ayer lo habíamos visto con Sandra, así que funcionaba bien. Esperemos que hoy funcione. Dale página. Ahí está. Sí, evidentemente estamos sufriendo un sabotaje. ¿Cuál es? Sí. No quieren, diferentes tipos de propaganda, creo. Como a Carlita, la compensación. Compruebe la alimentación de los dispositivos. Sí. Ahora cuando veamos nuevas tecnologías en el próximo módulo vamos a ver que hoy es mucho más sencillo manejar internet. Antes nadie le costaba conectarse a la gente porque había que saber de mucho de informática. Cada vez es más sencillo. A ver, ahora vamos a ver diferentes tipos. Ahí estamos saliendo nosotros. Hay que morir. Allá ahí. Ese es. Bueno, este es un power que muestra lo que hablábamos recién, los diferentes tipos de propaganda que voy a ir poniendo en presentación, ya. Bueno, acá están los diferentes tipos de propaganda, como para ir cerrando el tema de lo que es propaganda, la definición concreta de lo que es propaganda. Habíamos hablado de la propaganda personal. Esta es la imagen de Obama, donde se aspiraba a crear consenso, perjudicar la imagen de algo, de una persona. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Obama en un lugar saludando con una cara, digamos, sale para una revista muy conocida de Estados Unidos, que busca realzar la imagen porque lo hace un tipo dado, sencillo, que lo hace. Y en la de al lado habla justamente de la contracara, de que, digamos, que realza la imagen negativa de Obama.
Estamos hablando de justamente la confrontación de estas dos ideas. Bueno, la propaganda ideológica que habíamos hablado ayer, que era la propaganda que intentaba instalar un modelo de vida, un modelo de vida concreto, es decir, bueno, nosotros estamos apoyando, por ejemplo, en este caso, a la derecha tenemos una familia tipo de raza aria, era lo que realizaba justo el nazismo, la figura de la familia feliz, de la familia de trabajo, con una familia numerosa, porque intentaba justamente eso, que la gente tenga muchos hijos para que siga defendiendo el proceso político que llevaba adelante Hitler. A la izquierda tenemos justamente lo que habíamos visto ayer, que era que llamaban a los americanos a enfrentar el comunismo, porque justamente lo que iba a pasar si el comunismo seguía avanzando era lo que se ve en la foto. Este es el mañana, este es su morro. Eso es lo que va a pasar. Bueno, tomamos... Esto básicamente es muy claro, tiene un sentido denotativo porque está bien explícito, es la propaganda política, que solamente se habla de propaganda política cuando estamos en tiempo de elecciones. Solamente eso es propaganda política. Estamos hablando de corte meramente electoral, Capriles de un lado y Maduro del otro en las últimas elecciones de Venezuela. Ahora vamos a pasar... Bueno, esto es lo que es la propaganda social que ayer hablamos, que lo puede, digamos, es una forma de... el Estado pide, el Estado, cualquier institución, el campo puede ser en este caso, ASPI puede ser en otro caso, pide adhesión social a una lucha. Por ejemplo, cuando ustedes están llevando adelante un reclamo desde el sindicato, pueden generar un spot, una propaganda, de eso se puede trabajar, a veces con las herramientas que uno tiene, para generar el consenso a través de una imagen. Por ejemplo, en la primera imagen a la izquierda tenemos una cuestión de adhesión a violencia de género, está trabajada en el sentido, miren cómo está la persona golpeada, el brazo de un hombre que está silenciando, es muy concreto y muy claro eso. Y en el segundo caso, es una campaña que lucha contra el tabaco, digamos. Está muy bien explícita. Es muy didáctico la imagen. Así que bueno, ahí estaríamos cerrando lo que son los 4 tipos de propaganda que nosotros podemos utilizar medianamente 2 de ellas. Por ejemplo, lo que es la propaganda ideológica y la propaganda social se puede utilizar tranquilamente dentro del sindicato con las herramientas que tengamos, como tengamos siempre se conforman, en diferentes áreas sindicales, los comités de prensa y propaganda o las secretarías de prensa, en la cual se trabaja. Ustedes tengan en cuenta que desde las empresas tienen un departamento de marketing que trabaja todo esto. A veces en las instituciones no se ha desarrollado todo esto, en las instituciones sindicales. Y miren lo importante que es, porque la adhesión que tienen las empresas en ello, ustedes se deben dar cuenta. Así que la herramienta que tenemos nosotros como trabajadores de poder cambiar y de poder llevar adelante este tipo de actos a través de la propaganda. Así que bueno, así cerramos lo que es, digamos, la idea de propaganda, que la diferenciamos muy bien de la publicidad por sus objetivos, no por sus contenidos. Así que ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el proceso en Argentina, cómo se da, ya llegamos justamente hasta eso. Bien, ayer estuvimos hablando, digamos, del proceso mundial, de cómo se fue gestando el trabajo, de cómo fue cambiando los modos de propaganda a través del tiempo. Hoy nos vamos a dedicar pura y especialmente a Argentina, no solo en su organización económica, sino también en su utilización de la propaganda. Tenemos periodos muy fuertes donde la propaganda podríamos decir que es la base de la legitimación de un poder. El primero de ellos es el peronismo, durante la década del 40 y del 50, donde se creó una Secretaría de Comunicación, APOL era el encargado de llevarla a cabo, donde a través de diversos medios, ya sea radiales, principalmente gráficos, manuales escolares, se trataba de ensalzar la figura de Perón, de Evita y también de todo lo que iba haciendo el gobierno peronista. También el segundo periodo fuerte de las propagandas durante la dictadura militar de 1956, hay muchas publicidades que ustedes habrán visto, la de la silla, nosotros trajimos hoy videos para que los analicemos entre todos porque son muy simbólicos las publicidades de la época y también las campañas electorales de la década del 80, el 83 aquí en adelante hasta el 2013. Vamos a analizarlas porque vamos a ver que todas repiten diferentes estereotipos que ustedes se van a dar cuenta cuando la analicemos. Bien, recordando al compañero que ayer no estuvo, ayer hablamos de siglo XIX, la historia mundial, la División Internacional de Trabajo. Argentina empieza a participar como productora de materias primas. En el modelo agroexportador nosotros comprábamos los productos hechos de Inglaterra, mayoritariamente, y nosotros vendíamos la materia prima. ¿Qué consecuencia tenía esto? Primero y principal, que el país no se industrializó. El
país estaba dedicado al mercado interno y tenía fábricas que produzcan los productos que consumían, justamente. Esto va a generar una dependencia total de Inglaterra. El historiador argentino Perindongui, que vive todavía, es uno de los grandes referentes de la historiografía argentina, menciona que este hecho inaugura un neocolonialismo. Neo significa nuevo, en manos esta vez no de España, no de una metrópoli política, sino de un poder económico que es Inglaterra. Nosotros vamos a ver, ustedes lo sabrán, habrán visto en la escuela, que todo lo que se hizo en la década de 1880 hasta 1930-32 tenía como eje Inglaterra. Muchos políticos de la época, cancilleres, diputados, decían que Argentina era una de las joyas de la reina de Inglaterra. Fíjense el nivel de colonización cultural que había en la época, que uno se pensaba parte del Imperio Británico, no uno, sino ellos. Bien, ¿Cómo se llama? medios de propaganda anarquista. Bien, bueno, durante la gran navegación que tuvo en segunda mitad del siglo XIX, donde vinieron mayoritariamente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que vinieron a Argentina mayoritariamente buscando una nueva oportunidad de vida, ya que Europa estaba en crisis, y también escapando de estas persecuciones que había en los países europeos, persecuciones contra militantes anarquistas, socialistas. Recuerden que ayer hablamos de la primera internacional, la segunda internacional, donde los obreros empiezan a organizarse mayoritariamente para lograr reivindicaciones salariales, reivindicaciones con respecto a sus lugares de trabajo, a las horas de trabajo, etc. Los estados, la respuesta que tenían frente a estas reivindicaciones era la represión, la persecución. Muchos inmigrantes vinieron a Argentina y se fueron ubicando mayoritariamente en las ciudades, dedicándose a pequeños trabajos artesanales, en talleres, etc. Muy pocos fueron al campo, ¿por qué? Porque el campo, la propiedad de la tierra estaba en pocas manos. ¿Sí? La oligarquía argentina, que eran los dueños de la gran cantidad de tierras producto de la campaña del desierto finalizada por Roca a fines de 1870. Bien, los primeros inmigrantes que llegaron fueron los anarquistas, mayoritariamente venían de Italia, la mayoría de los inmigrantes italianos eran anarquismo. El anarquismo que hablamos ayer era conjunto de ideas políticas que abogaban por la desaparición del Estado. Ellos decían que el Estado era el garante de la propiedad privada, era un elemento de la burguesía para perpetuarse en el poder, y este tenía que desaparecer. La mayoría de los inmigrantes españoles eran socialistas, digamos, totalmente rivales al movimiento anarquista. Los socialistas decían que se tenía que participar políticamente porque era la única salida para poder cambiar las cosas. Bien, los primeros periódicos, fíjense el nombre del primer periódico que se publica en Argentina, que es El Descamisado. Nosotros vamos a ver después esta palabra en la década del 40, del 50, cuando el peronismo la tome. El peronismo toma muchas cosas de los movimientos anarquistas y socialistas, muchas palabras. Es más, Alfredo Palacio, que fue el primer diputado socialista de América Latina, en 1905, formuló muchas leyes en pos de los derechos del trabajador. Muy pocas fueron sancionadas, muy pocas llegaron a esa ley. La gran mayoría la sanciona Perón después con su primero la Secretaría de Trabajo y Previsión y después a través de su gobierno, cuando sea presidente. Bien, el primer diario, periódico argentino que era anarquista era El Descamisado, y después al año siguiente las Cuestiones Sociales. Este era un gran problema que tenían los inmigrantes que venían a Argentina. Muchos tenían idiomas diferentes, sus idiomas de base, y esto impedía una unidad entre los grupos obreros. Posteriormente fueron saliendo El Perseguido, El Oprimido, La Voz de la Mujer. Fíjense el nombre de los diarios: El Perseguido, El Oprimido, siempre hablando desde abajo, cómo somos explotados y necesitamos juntarnos, necesitamos agruparnos en pos de unidad para lograr nuestros derechos. La Voz de la Mujer, fíjense que la mujer va a tener identidad recién en el mundo, no solo acá en Argentina. 1960, cuando nacen los movimientos feministas, cuando la mujer, la revolución sexual, la pastilla anticonceptiva, recién empieza a tener lugar. En esta época, en el siglo XIX, la mujer no tenía lugar en la sociedad, muchísimo menos en las decisiones políticas. Por eso La Voz de la Mujer fue un diario que fue nucleando los grupos de trabajadoras femeninas que no tenían acceso a expresar sus ideas o a colaborar en pos del proyecto anárquico. Bien, pasamos. Bien, acá tenemos una portada del Descamisado, el primer periódico obrero de la Argentina, que es de origen anarquista. Vemos las distintas tapas de los demás, pequeños rastros que quedaron, porque quedaron
hay poco archivo de los diarios anarquistas. Y este es el más importante, que va a llegar hasta el siglo XX, la protesta. La protesta que en un principio se llamó la protesta humana, después quedó solamente como la protesta, fue el principal medio de comunicación obrera entre los trabajadores anarquistas. Una anécdota que calculo que la sabrán, y si no está bueno saberla, los anarquistas eran mayoritarios en los gremios de la panificación, los panaderos. Bien, los nombres de las facturas que comemos todos los días son todos sátiras anarquistas. Por ejemplo, el vigilante es una sátira a la policía. Las bolas de fraile a la iglesia, a los poderes del cañoncito, son todos nombres puestos a propósito para satirizar a los poderes del Estado. Bien, fíjense cómo desde pequeñas cosas buscaban formas de reivindicar sus derechos y también de realizar protestas. Bien, los mitines. Ayer hablamos de los mitines, comentamos que los mitines eran pequeñas agrupaciones de personas que se juntaban en una plaza, en lugares públicos, daban discursos, generalmente esos discursos eran políticos, tenían un fin político. En el caso de los anarquistas de acción directa, lo que va a caracterizar a los anarquistas de la Argentina son las acciones directas, que son los atentados, los asesinatos. Los casos más paradigmáticos son Simón Radovici, que asesina al coronel Falcón, el culpable de la masacre en la Semana Trágica, y Severino Giovanni, quien mata al comandante Varela, que es quien lleva adelante la matanza de la Patagonia, que Osvaldo Bayer escribió el libro La Patagonia Rebelde y también se hizo la película. Que por escribir ese libro fue perseguido por la dictadura, entre otras cosas, y tuvo que exiliarse en Alemania. Bien, el mitin era muy común. Recordemos que los medios masivos de comunicación todavía no existían como tal, y lo que dijimos ayer, muchos de los obreros que venían no interpretaban el idioma de los otros trabajadores y tampoco sabían leer y escribir en castellano. Entonces el mitin era fundamental para comprender, para entender y para difundir las ideas. El mitin va a durar hasta mediados de la década del 20 en la Argentina, cuando ya el movimiento anarquista empieza a desaparecer. Bien, acá vemos un ejemplo de un mitin, y fíjense, un obrero, no se alcanza a ver porque es una foto muy chica, tiene un ejemplar de la protesta. Fíjense cómo se van coordinando este tipo de acciones, el mitin, la palabra escrita, para aglutinar a un grupo de personas, trabajadores, que ya van a pasar a dejar de ser únicamente trabajadores de un mismo sector, sino que van a empezar a agrupar trabajadores de distintos sectores en pos de una unión común. Bien, los afiches y panfletos eran fundamentales también porque estos permitían la mayor difusión de las ideas. Finalmente se convocaban a acciones directas, a huelgas. La huelga es la primera herramienta que tiene el trabajador en la historia, el oponerse a trabajar. Bien, este afiche justamente era una marcha para la para que liberen a Radovici. Sabemos que Radovici estuvo preso en el sur por el asesinato de Falcón, fue liberado recién en la década del 20 por Hipólito Yrigoyen, pero las acciones, digamos, la ficha de conflicto funcionaba para seguir profundizando las ideas y las acciones a llevar a cabo. Bien, otro más de Radovici, que citan, y esto es importante. También no solo los obreros acá en Argentina se nucleaban y difundían sus ideas con respecto a la potencialidad nacional, sino también con lo que estaba pasando en el mundo. En 1927 se sucede el asesinato, el encarcelamiento y asesinato de Sacco y Vanzetti, que son dos militantes anarquistas norteamericanos, digamos, italianos, inmigrados a Norteamérica, que fue un caso muy conocido, fue un caso muy paradigmático para el movimiento obrero, porque por sus ideas políticas fueron perseguidos, acusados de un asesinato que no cometieron, y no se encontraron pruebas en su juicio. La misma sociedad pedía que los ejecuten, y terminaron siendo ejecutados sin pruebas en su contra, habiéndose demostrado que eran inocentes. Esta es una demostración de la represión estatal que comienza ya a perseguir a los obreros, a los trabajadores. Bien. Recuerden que en 1917, 10 años atrás, había ocurrido la Revolución Rusa, la Revolución Comunista. Estados Unidos va a entrar en esa paranoia. Ojo con los rojos, la invasión roja. Entonces, ese era un argumento utilizado por el Estado para reprimir las reivindicaciones obreras. Nosotros vamos a ver en Argentina, son comunistas, son marxistas, quieren traer las ideas a este país. Un gran argumento que va a utilizar la dictadura militar. Son zurdos, exactamente. Bueno, ese fue un argumento, fue una especie de, podríamos decir, de chicana, chivo expiatorio del Estado para reprimir las luchas obreras, las reivindicaciones obreras.
Recordemos que 1927 ya es una época donde los signos de crisis en Estados Unidos se comienzan a ver y van a explotar en 1929. Bien, los diarios que vemos acá, fíjense, la Federación Obrera Provincial Jujeña, esto a lo largo del país, hablan del caso de Sacco y Vanzetti y lo bajan acá como diciendo que esto también está pasando acá. La década del 20 y del 30, los gobiernos de Irigoyen van a ser totalmente represivos con respecto al movimiento anarquista. Van a ser más negociadores con el sindicalismo, con el socialismo, pero con el movimiento anarquista van a ser completamente represivos. La Semana Trágica y el fusilamiento de Patagonia es un ejemplo de ello. Bien, durante los gobiernos de Irigoyen, el Estado se convierte en Estado árbitro y empieza a mediar en la cuestión obrera, pero no cambia el modelo económico, no cambia el modelo exportador, no hay una revolución agraria, no hay una repartición de tierras, hasta el día de hoy no existe la revolución agraria en Argentina, pero va a haber un cambio del Estado, no va a intervenir en la economía, pero va a empezar a mediar en la cuestión obrera. Bien. No, quería ahora llegar hasta ahí con el tema del análisis de... Quería llegar hasta acá, hasta donde llegó Germán, con el tema de analizar los medios. Bueno, ahondar un poco, él explicó bien la historia de este proceso. Lo que, bueno, quería hacer un pequeño resumen de que, bueno, estamos hablando de fines del siglo XIX, la conformación del Estado argentino. Es un proceso complejo la conformación del Estado argentino, que no es materia de esta cátedra, pero que es muy complejo, ¿no? Digamos, ustedes saben, desde el virreinato del Río de la Plata hasta la actualidad de este país, han pasado un montón de cosas, lucha de los territorios federales y demás. Este proceso que estamos explicando, que arranca justamente con la llegada de la oleada migratoria a este país, que son las ideas políticas, que es lo que está explicando Germán, da nacimiento justamente a la lucha porque ellos traían ya un resabio proletario de su bueno, justamente las ideas que eran cultivadas en los países europeos. En este sentido, se crean los primeros periódicos, como decía Germán recién. Pero hay otra cosa que también tiene que ver con la propaganda, porque yo me detengo justamente a explicar la propaganda. A partir de la sanción de la Ley de Educación 1420, que se da en 1884, lo que se puede decir que de ahí cambia el paradigma de la educación. ¿Por qué? Porque la educación estaba manejada por la Iglesia. En ese momento la educación pasa a ser laica. O sea, la educación, digamos, la Iglesia deja de tener injerencia directa en la educación. Hay una serie de procesos que no vienen al caso. Pero lo que quiero decir es que a partir de ahí, en teoría, la educación pasa a ser más popular. Si bien no se utilizó el término popular, debería haber pasado a ser más popular. Todos sabemos que en la teoría de la práctica hay un camino bastante largo. En ese sentido, lo que pasa es que todos querían tener acceso a la educación. La infraestructura no estaba dada para eso. De esta manera, muchos obreros que vienen, los hijos de los obreros, no pueden de esta manera alfabetizarse, no pueden tener acceso a la educación, porque la educación seguía siendo elitista. Digamos, había bajado un poquito, pero las clases trabajadoras o humildes seguían quedando afuera. A partir de ahí se plantea, de la creación de los periódicos obreros, se plantea otra lucha que llevan adelante los gremios, los primeros gremios, que eran gremios de artesanos hasta que se desarrolla la industria, que consiste en la creación de bibliotecas, por ejemplo, de ámbitos culturales, donde no solamente se crean bibliotecas populares, sino también se crean escuelas obreras, escuelas de pensadores libres. O sea que las personas, digamos, las personas que allí asistían, los chicos que allí asistían, tenían un abanico cultural muy grande, no solamente la biblioteca, bueno, eso es lo que era el anarquismo y el socialismo en este país. Pero es muy importante hacer una salvedad, que distinguen básicamente lo que es esta lucha de la educación, dar una educación integral, porque le comentaba a Germán algo que me llamó la atención, que hay antecedentes de guardería de niños, estamos hablando de fines del siglo XIX. Ellos planteaban, por ejemplo, que el trabajador tenía derecho a trabajar y a que sus hijos tengan contenidos. Entonces plantean los recreos infantiles. ¿Qué eran los recreos infantiles? Eran guarderías. Básicamente eso, eran guarderías. Pero desde un espacio lúdico se les intentaba enseñar a los chicos. Germán también mencionó, bueno, el nacimiento de los periódicos, hubo muchísimos periódicos que justamente tenían ese formato que habíamos visto recién, que eran medio tediosos, todos en línea y demás. No se implementa la fotografía, todavía eran muy pocas fotografías las que había en el periódico. Por lo general, una. Después ya, digamos, estamos hablando de finales del siglo XIX, remontémonos a la llegada del cine, que es toda una revolución cultural del cine. Porque el cine, que llega desde el primer mundo, teóricamente, desde los países metropolitanos, llega y, digamos, revoluciona todo lo que es la industria cultural, porque ¿cómo podemos ver la propaganda acá?
Recién se empieza ahora la propaganda cuando la cámara ingresa a diferentes estamentos. Por ejemplo, lo primero que se televisa en cine es, por ejemplo, un paseo del zar de Rusia. Es lo primero que se pasa en la pantalla. Luego, de esta manera, empiezan a haber otro tipo de relatos cinematográficos, como por ejemplo, a partir de la primera década del siglo XX, estamos hablando de 1910, 1915, se empiezan a transmitir salidas de obreros de fábricas, protestas. Siempre estamos hablando de los primeros años del cine mudo, pero ya se podía empezar a ver la propaganda obrera, los obreros saliendo de la fábrica, la gente interpretaba qué era lo que estaba pasando, porque había una persona gritando en la puerta subida arriba de la reja de una fábrica, estaban creyendo que había una protesta. Esos son los primeros años de propaganda del cine que se extiende a través y que se extiende a lo largo de la historia de este país. Debemos recordar que el cine siempre fue una herramienta de protesta, con una serie de películas que se dan no solamente críticas al modelo, sino críticas a los diferentes gobiernos. Hubo películas que fueron contestatarias al peronismo, contestatarias a la década infame. Hubo películas que, por supuesto, que fueron prohibidas, como decía recién Germán, como La Patagonia Rebelde, como Quebracho, que es un caso que nosotros tenemos bien cerca porque fue la Forestal, una empresa que se radicó en el norte de Santa Fe y sur de Chaco y que desguazó prácticamente los bosques. Era un estado dentro de un estado porque básicamente lo que hacía era tener, tenía moneda propia, se manejaba como una cosa increíble, pero era así. Bueno, y así llegan los 60 y los 70, como para hacer medio digamos, resumido el tema, llegan los 60 y los 70 con una cuestión muy clara. El nuevo cine nace prácticamente latinoamericano, entre México y Argentina son los dos polos culturales más grandes que hay. Porque existe, hoy lo vemos a Pino Solana, desde otro sentido de la militancia, pero Pino Solana fue, junto a Octavio Genino, el creador del cine de liberación. Raimundo Gleiser fue el creador del cine de base. Este tipo se llamó el tercer cine, lo tuvimos también en sus antecedentes a Fernando Birri, que es de acá de Santa Fe, que crearon el cine documental. El cine ese que te mostraba qué era lo que estaba pasando realmente, muchas veces con algo que se implementa, que es la voz en off. La voz en off, todos saben lo que es hablar, digamos, por ahí dejar grandes parte del silencio de la imagen y hablar, digamos, detrás de escena. Así que esa fue más o menos la historia del cine con sucesos argentinos que todos se deben acordar, que era el primer noticiero informativo de Latinoamérica, que surge en 1938 y se extiende hasta 1972. Se pasaba una vez a la semana en todos los cines y eso lo que hacía justamente era informar en 8 minutos lo que estaba pasando en el país. Eso es más o menos la historia del cine. La historia de la radio, bien cortita también, la radio surge después del cine, estamos hablando de 1920, es un invento argentino, por más que muchos desconozcan. Lo que se conocía en Europa, prácticamente en Francia y en Estados Unidos, el modo de radio era comunicación interpersonal ibérica, solamente llamadas con antenas a grupos. Los locos de la azotea que acá en Buenos Aires implementan la primera transmisión masiva, ponen otro receptor a determinada distancia y logran que se haga la transmisión de radio a través de las ondas. Eso genera justamente el ingreso y la revolución que es la radio, porque no es, digamos, el cine era una revolución cultural, pero nadie podía tener un cine en su casa, nadie lo tenía, todavía no lo tenemos, pero la radio sí se empieza a ser masiva, empieza ese proceso, la gente empieza, y ahí empiezan las transmisiones deportivas, con la cabalgata chilena, empiezan las transmisiones deportivas con la primera pelea que firmó Dempsey, que es en 1923, y en 1924 se transmite el primer partido de fútbol entre Uruguay y Argentina desde Montevideo. Esas fueron las primeras transmisiones de radio, pero siempre manteniendo el espíritu que tenía la vieja radio. La nueva radio, que empieza ya en la década del 40, que ya empieza a politizarse, la primera campaña de Perón, de 1946, Perón entre peronistas y Unión Democrática, digamos, el Partido Laborista y la Unión Democrática, tiene un alto contenido de radio en sí la campaña, porque se politiza mucho la radio a raíz de eso. Pero unos años antes, de 1946, 1942, 43, empieza a entrar la publicidad con todo en la radio. Y ahí las diferentes frecuencias empiezan a como abrir este abanico publicitario y a ver ahí un sustento económico muy importante. Después se revoluciona la radio con la entrada de la televisión, como para resumir después seguir con otras cosas. La televisión sí ya cambia el paradigma de lo que es la comunicación, porque ahí estamos hablando de que prácticamente en pocos años crece, no tanto como Internet, que es lo que vamos a hablar después, pero crece a pasos agigantados y ya la televisión la ven como todos los grupos políticos como un instrumento para poder manejarla y para poder tenerla, porque una imagen vale más que una información. Y ahora vamos a ver. Bien, para cerrar lo que dice
es que el primer film documental que firmó Fernando Berry se llamó Tire D, que hablaba de los chicos de las vías que corrían a los trenes que les tiren. O sea, fíjense cómo el primer cine documental en Latinoamérica, la primera película documental, habla de las clases populares. Sí. Bien, Fernando Berry, un tipo que es admirable realmente la labor cultural que Maestro de los maestros, todos los cineastas, digamos, aparte padre del cine documental, referencias, y hay gran parte del mundo se aplica. Bien, década del 30, sabemos, ayer hablamos de la crisis mundial que impacta en Argentina. Argentina se queda sin poder vender sus materias primas, los países centrales cierran exportaciones, dejan de comprar. Nosotros acá entramos en un problema bastante grande. Primero, se produce una crisis en el campo al no poder dar salida a esos productos. El campo empieza a expulsar gente, hay trabajadores rurales que tienen que emigrar sí o sí a la ciudad, y también hay una crisis económica muy grande. No tenemos cómo dar salida a esos productos, tampoco tenemos capital, divisas para comprarlos. Este va a ser el nacimiento de lo que vamos a conocer y que se va a dar en su profundidad del modelo KISI, el modelo de industria y sustitución de exportaciones. Argentina tiene que empezar a producir lo que antes compraba, tiene que producir para el mercado interno. Hay dos problemas acá. No teníamos mercado interno consolidado para que compren lo que nosotros vamos a producir. Y segundo, la mano de obra va a tener una característica fundamental. Estos inmigrantes que van a venir de Chaco, de Corrientes, de todos los lugares recónditos del país, son trabajadores que van a tener cero formación sindical. No van a tener ideología política, no van a saber qué es el anarquismo, qué es el socialismo, no van a tener conciencia de clase. Bien. Y muchos, por ejemplo, no sabían leer ni escribir. Eso va a ser un problema bastante importante para las ideologías obreras que había en la época, que va a generar un poco la distensión y el debilitamiento de la fuerza de los movimientos obreros. Porque esta nueva masa de trabajadores no tiene conciencia de clase. Y esa masa de trabajadores va a ser tomada mayoritariamente en un futuro, 10 años después, 15 años después, por el peronismo. Esa base de inmigrantes internos va a ser la base social de la que se va a apoyar el peronismo. Bien. Década de 30 tenemos el comienzo de la industrialización en Argentina, productos precarios que se empezaban a fabricar acá, y también el Estado cambia su rol. Ya deja de ser un Estado árbitro, garante, empieza ahora a ser un Estado interventor, empieza a intervenir en la economía, empieza a hacerse cargo de la economía del país. Se crean instituciones de control, como el Banco Central, se empiezan a financiar proyectos industriales nacionales, más allá de que en el medio estuvo el Pacto Roca-Russima, que es una especie de intento de volver el tiempo atrás, pero no funcionó porque ya la economía, ya los mismos capitalistas argentinos estaban pensando, algunos, de que lo único que les quedaba para subsistir, o sea, para seguir ganando, es apostar a la industrialización. Era el único camino que había para seguir. Bien, este periodo lo pasamos rápido, hasta 1943, cuando se da el golpe de Estado a Ramón Castillo, lo da el GO, que es de Seres Unidos, donde pertenecía Perón. Perón en su principio no era uno de sus principales cabecillas del GO, sino que era un oficial más. Perón, en forma estratégica, él había sido oficial de control en los incidentes que habían ocurrido en la forestal, expresa en un libro. También todo lo que escribe Perón de acá en adelante tiene que analizarlo desde un punto de vista propagandístico. Perón cuenta que él, ¿cómo vivía la gente en la forestal? Empieza a pensar, yo tendría que estar de ese, no de este lado. Entonces él cuenta siempre que ahí empezó a tener la conciencia del trabajador, del obrero. Por eso lo va a pedir trabajar en la Secretaría de Trabajo y Previsión. La Secretaría donde él comienza a tomar todas las medidas en pos de los derechos del trabajador, el estatuto del peor, las pagas, todas iniciativas que fueron, como dije al principio, impulsadas primariamente por los movimientos socialistas y anarquistas. Alfredo Palacio fue uno de los primeros de presentar esos proyectos, el Congreso en mayoría en manos de los oligarcas, no le daban los votos para llegar a ser ley. El peronismo lo va a convertir en ley a todas las reivindicaciones. Bien, estamos en el periodo de 30-40, en el mundo se está desarrollando a partir de 1939 la Segunda Guerra Mundial, se desata el segundo gran conflicto, uno de los más trágicos de la historia de la humanidad, y ya tuvimos por lo que venía mostrando Ezequiel, cómo el nazismo utilizó mucho la propaganda. Joseph Goebbels, ustedes lo conocen, lo deben conocer, el autor de la frase miente, miente, que algo quedará, fue el ministro de propaganda. O sea, había
un ministerio de propaganda. O sea, fíjense la importancia de la propaganda, la importancia de homogeneizar ideas, de que un grupo de personas digan bajo una misma idea que tiene un ministerio. Bien, el nazismo va a tener muchos avances porque es materia de propaganda, muchas técnicas de propaganda que van al mundo, Estados Unidos, la Unión Soviética, Argentina con el peronismo. Vamos a ver. ¿Qué power teníamos? Propaganda peronista, pero está en el otro. En el mío. Clase 2. Esa no. Bien. El cine es fundamental porque al no tener acceso a las masas populares a una radio, en principio, el cine permitía homogeneizar la idea que se estaba dictando, homogeneizar la patria que queremos. Este vendrá esta. Este es el tuyo, este es el amarillo. Ajá. Presentación 3. No, pero es clase 2. No. Es otra carpeta, claro. Es otra carpeta, la carpeta clase 2. O sea, tenés que salir de ahí y otra carpeta. Bien. El peronismo va a aplicar muchísimas estrategias de propaganda que existen hasta el día de hoy, muchas tomadas del fascismo italiano. Esta es la gran controversia que hay en la historia argentina, que la oposición a Perón lo acusaba de nazifascista, de pertenecía a él, de nazifascista. Es más, Estados Unidos trajo un embargo a Argentina justamente por la afiliación de Perón en este tipo de ideas. Propaganda peronista es. Perón era el mirador del fascismo, digamos, como institución del orden, por lo que había logrado, pero sabemos, la historia demuestra que no aplicó un fascismo en Argentina. Bien, la propaganda que aplica Perón es el ejemplo de lo que estaba pasando en Europa aplicado en Argentina. Por empezar, primer puntapié inicial, antagonizar las cosas. La primera campaña de Perón estuvo basada por esa frase. Braden o Perón. Perón o Braden. Braden era el ministro de Relaciones Exteriores para Latinoamérica de Estados Unidos. Había publicado antes de las primeras elecciones un libro que se llamó el Libro Azul, que mencionaba, según archivos de la CIA de investigación, que Perón estaba afiliado al nazifascismo. Entonces, ese libro antes de las elecciones, en vez de perjudicar a Perón, lo benefició, porque Perón presentó esto como una batalla entre el imperialismo norteamericano y la Argentina, el nacionalismo argentino. Entonces, el pueblo tenía que elegir entre la Argentina o el imperialismo. Esa dicotomía es propia de la propaganda, digo yo. ¿De qué lado está? Fíjense que la guerra de Estados Unidos, con los atentados del 2001, Bush, en los discursos que daba todo el mundo, decía, ¿están con ellos o están con nosotros? Todo el que no esté con nosotros está con ellos. Exactamente. Entonces, digamos, ahí se dicotomiza. Eso es un factor fundamental de la propaganda, que la gente, que la persona tome posición. O sea, vos no te puedes parar en el medio, vamos, de lado o de otro. Bien. Las políticas de nacionalizaciones, Perón cuando llega a la primera presidencia nacionaliza estas obras de infraestructura que estaban en manos de los ingleses, que eran hechas por los capitales ingleses, como los ferrocarriles. Fíjense que las imágenes era algo fundamental, sumado al cine y a la radio, era un elemento de apoyatura total para fundamentar y legitimar el gobierno peronista. Perón cumple esa frase paradigmática. Fíjense en manos de quién está el ferrocarril, ya son argentinos, pero no está en manos de Perón, está en manos de un trabajador. Hijo, todo esto es tuyo, o sea que ahí le está hablando el futuro, no está diciendo, bueno, son nuestros ahora, no, le está haciendo una proyección al futuro, esa idea de que estamos creando para el futuro. Bien. Lo más polémico de la época, los libros infantiles en las escuelas, se enseñaba lengua a través de estos libros. Fíjense, mamá y papá me aman, Perón y Evita no se aman. Fíjense la diferencia de letras, cursiva, la Fundación Eva Perón da ropa. Bien, pasamos de otro. Lo mismo, Evita mira a la nena, el nene mira a Evita. Bien, los chicos aprenden a escribir con eso. Otro elemento de la propaganda, diferenciar el pasado. El pasado es caótico, el pasado era el pasado de desocupación, de pobreza. Esto lo hicieron todos y lo hacen todos. Fíjense que estas son estrategias de propaganda de la década del 40, muchas tomadas del 30, del 20, que hasta el día de hoy se aplican. Antes hay que humanizar el capital. Antes el capital trabajaba, explotaba al trabajador, la plata. Fíjense que está significado como un dinosaurio. Ahora el capital va de la mano con el trabajador, porque está humanizado, porque con Perón se logró lograr
se logró esa estabilidad, de que el trabajador y el obrero vayan el capital vayan a la par. Fíjense, dignificación del trabajador. Antes era escalonado, ahora están todos iguales. La epopeya, esto también es un elemento fundamental de la propaganda, las epopeyas, lo que se logra, las grandes batallas ganadas, las grandes demostraciones del pueblo. Fíjense, el 17 de octubre es la epopeya peronista, cuando el pueblo sale a pedir la liberación de Perón. Fíjense la primera imagen, unas olas, Perón detrás, 17 de octubre, las cadenas rotas y el himno nacional abajo, dice, oír el ruido de rotas cadenas, cómo se van haciendo contenido, digamos, apropiando de contenido, de rasgos de tradición, de nuestra patria, el pueblo pidiendo por Perón y Perón allá atrás, como una especie de santo que guía, presente. Y esta otra es paradigmática porque esta también es un elemento de la propaganda que lo van a ver, lo siguen viendo y lo van a ver sus hijos y los hijos de sus hijos, es la presentación del líder siempre joven. El tipo de propaganda personalista, lo que Claro. habíamos hablado hoy. Pero la imagen siempre es joven. El líder siempre se tiene que ver joven. ¿Por qué? Porque la juventud está asociada a la vitalidad. Entonces, un líder que se presente viejo, cansado, no va a despertar la misma confianza o pensar que un tipo que se va a hacer cargo de un país va a poder hacerlo. En cambio, una persona joven da ese, fíjense el pecho erguido de Perón, mirando al horizonte, joven, el doctor ya tenía 50 años, pero ¿cómo esa imagen la vamos a ver siempre? ¿Eh? No, sí. Cambiamos de tema. Después se reestructuró el término de Claro, sí, estamos hablando de Bien, también la ampliación de los derechos, fíjense esto, qué importancia. Después de 100 años de silencio, Perón le dio la voz y el voto. No solo que puedan hablar, sino que puedan decidir. Seguimos. La ayuda social, fíjense, una nación justa y soberana, y todos los tipos de trabajadores distintos a la par. Vemos allá un señor de saco y corbata, acá con el trabajador agrario, los ancianos ahí abajo, los niños de la ciudad infantil, los trabajadores se emancipan, ya no van a ser más el obrero oprimido que va a estar debajo del yugo del capitalista que lo va a explotar. No, ellos son dueños de su futuro, son dueños de su trabajo, de su producción. Los niños, y el apoyo también a los planes económicos que se van a llevar a cabo. Esto lo seguimos viendo, cómo desde la propaganda se intenta legitimar las acciones que se van a llevar adelante. Todos sabemos que uno de los puntos más sensibles en las sociedades son los referidos a lo económico. ¿Sí? Entonces, a la hora de llevar a cabo planes económicos, se buscaba la legitimidad a través de la propaganda. El primer plan quinquenal y el segundo, fíjense que el segundo plan quinquenal Argentina había entrado en una especie de crisis económica por dos motivos. Primero, porque la industria ya necesitaba recursos que únicamente se podían comprar afuera, como el petróleo, maquinarias, y el único sector que tenía capacidad de exportación era el sector agrario, porque la industria no estaba dedicada a la exportación, estaba dedicada al mercado interno. ¿Qué pasa? El sector agrario había quedado muy destruido después de la crisis del 30 y no pudo subsanar lo que necesitaba Argentina para su industrialización. Y el segundo punto interesante para analizar por qué en Argentina el segundo peronismo se entra en una crisis económica es el Plan Marshall. El Plan Marshall, que es el plan que implementó Estados Unidos para levantar las economías europeas después de la Segunda Guerra Mundial y evitar el avance del comunismo en Europa. El Plan Marshall consistió en dar créditos blandos, casi regalados, y otorgar gratuitamente materias primas, alimentos a los países europeos. Esto generó que Argentina, sus productos agropecuarios bajen enormemente el precio. Entonces eso se va a repercutir en una crisis económica que atravesó el segundo peronismo, en el segundo gobierno, y el plan quinquenal, si vieron la última foto, se ve un obrero arremangándose. Bueno, ahora hay que aguantar. Bien, sí. Bueno, como decía Germán, hay que hacer algunas salvedades. Primero, es a veces, cuando uno da un curso, una cátedra, complejo a veces desligarse de su ideología política. Lo que vamos a hacer acá simplemente es confrontar a veces en los procesos históricos para que ustedes se den cuenta, justamente estamos hablando de algo tan político como la propaganda. Cuando llega Perón al poder, ya desde antes, si bien como dice Germán, Perón plantea Perón o Braden no Perón, también el imperialismo, cuando llega Braden a Estados Unidos, lo estaban esperando los periodistas y él dice,
tenemos que evitar que Argentina se convierta en un país nazi fascista. Entonces también hay una postura bien tomada del otro sector que estaban contra el peronismo hacia quién, cómo se iba a dividir a la sociedad. Es así que se conforma un grupo que se nuclea en la Unión Democrática, que la integran, aunque nos cueste crearlo hoy, sectores del progresismo, digamos, como el comunismo, el socialismo y demás. Bueno, ahora estamos ya arribando lo que es, terminamos de hablar del peronismo y llegamos a la etapa del post-peronismo. Una etapa asignada por diferentes cambios en la estructura social argentina, cultural, política, y podemos decir de esta etapa, por eso pusimos eso en el Power, que son tiempos de censura. Como también es cierto que, como contaba Germán, que durante el proceso peronista, durante la etapa peronista, hubo mecanismos de censura, no podemos negarlo. Es el caso, por ejemplo, hay diarios, como que empezamos a aplicar hoy, por ejemplo, La Vanguardia, que tiene origen socialista, que se crea en 1897, que toma una campaña enfrentando directamente al peronismo. Y aunque yo me iba a hacer una acotación cuando le estaba hablando del socialismo, aunque usted no cree, cuando Perón saca la ley del SAR, del sueldo anual complementario, el socialismo a través de La Vanguardia como herramienta de propaganda estaba en contra del aguinaldo obrero. Estaba en contra, manifestándose en contra de mucha de la legislación obrera, porque decía que era una manera de adormecer al pueblo para evitar poder hacer la revolución. O sea, veían con mal ojo las mejoras del peronismo, porque decía que justamente era para adormecer al pueblo. Esa es una lectura errónea que ha hecho la izquierda, y que ellos mismos hoy lo están reconociendo a lo largo del tiempo. Siempre caminar por la vereda del enfrente, no saber interpretar los procesos que vivieron el movimiento obrero. Bueno, ahora en la otra imagen podemos ver, justamente le hablaba del movimiento obrero organizado, una característica concreta del gobierno peronista, porque el que le da sentido justamente y el que le da entidad al movimiento obrero es el peronismo. Porque hay que decir la verdad, los convenios colectivos empiezan a surgir en el peronismo. Y esta situación es observada con recelo por quienes se adjudicaban los intereses clasistas. Estamos hablando justamente del socialismo, del anarquismo. Ya el anarquismo era casi inexistente, pero del socialismo, de los socialdemócratas, del socialismo revolucionario, es justamente lo que ellos decían, los obreros tienen que estar con nosotros, no pueden estar con el peronismo. Entonces, todo lo que esté en contra del peronismo, sumarse a la Unión Democrática, con la oligarquía dominante, exacto, los golpes de Estado, avalando los golpes de Estado. Bueno, acá hay dos imágenes muy concretas. Una es un panfleto de la Unión Democrática donde dijimos que se nucleaban los sectores antiperonistas antes de que Perón fuera presidente por primera vez, en las primeras elecciones. Cuerpo y alma del nazi-peronismo, ese panfleto fue pegado en todas las calles de Buenos Aires y en algunas partes del interior y se desparramaba en las calles. La segunda hablaba de El pueblo lo repudia, era una caricatura de lo que era San Perón, se hacía una caricatura entre cristiana y nazi de lo que era Perón, como omnipotente, y esa caricatura aparecía todos los días en el diario La Vanguardia. Trabajaban, imagínense que estamos hablando de una época donde Argentina, hoy cuando yo lo escuchaba hablar a Germán, Argentina al principio del siglo tenía entre 4 y 5 millones de habitantes. Cuando surge la prensa obrera estamos hablando de una tirada de menos de 2.000 ejemplares. O sea, estamos hablando de una porción ínfima de personas que lo leían, primero porque muchos no estaban alfabetizados, porque era costosa la distribución de los diarios. Ya después se mejora en esta etapa. Empieza a haber más o menos una tirada de los principales diarios de entre 10 y 15.000 ejemplares, que seguía siendo poco en relación con lo que tienen hoy los diarios. Clarín hoy se jacta de ser un diario que lo leen 18 millones de personas. 18 millones de ejemplares, es decir, que sobre 40 millones, 18 millones de personas leen Clarín, o medianamente lo ven. Estamos hablando de que tienen una alta incidencia en la opinión pública. Bueno, esta imagen muestra claramente cómo se pone enfrente del peronismo sectores progresistas como el socialismo, por ejemplo La Vanguardia primero, y en un conflicto que hace la Unión Democrática, que era el partido que enfrenta al peronismo. Bueno, y acá empezamos a ver lo que es la revolución pseudo-libertadora, la revolución que dice llamarse libertadora porque libera de ese monstruo que era Perón, que empiezan también a crear los medios, la revolución del 55. Acá ahora bien en claro, fíjense lo que dice: en medio de un indescriptible entusiasmo de la muchedumbre, juró ser el general Leonardi. O sea, digamos, señala y resalta el fenómeno que había sido que la revolución libertadora llegue al poder.
Entonces justamente a Leonardi, imagínense que a Leonardi lo corren a Leonardi, porque Leonardi emite aquella frase de decir no habrá ni vencedores ni vencidos. Quería llevar ánimo y calma a la sociedad. Y justamente lo que quería el antiperonismo, encarnado por Isaac Rojas, por Aramburu, era totalmente lo contrario, quería borrar el peronismo. Y ahí empieza la etapa de proscripción. Hay un título ahí también bastante fundamental, dice: custodios de la banda y del bastón humano fueron cadetes de las tres armas, o sea, se convierten en custodios de del sistema democrático o del sistema constitucional, del poder. Del poder, exactamente. Mire, pero acá podemos ver al costado un recibimiento conmovedor se tributó a Rojas. Isaac Rojas era, bueno, justamente uno de los golpistas. Imagínense cómo se armaba la prensa en función a eso. Cómo justamente hacía que la gente reclame urgentemente la salida de ese régimen, al cual consideraban un régimen opresor y lo veían con buenos ojos. Y todos los diarios de la Nación, digamos, en esa época ya titulaba así. Así que. Después, la función fue desperonizar, o sea, barrer al peronismo. Hoy muchos analistas de la oposición dicen que el gran crecimiento del peronismo fue con la desperonización. Lo mismo que hablamos de que cuando a nuestro hijo le decimos no fumes ni fuma, justamente es prohibirle, porque recuerden que muchos del grupo de los 70 fueron hijos de familias antiperonistas. O sea, familias que no fueron, exactamente, muchos grupos. Bueno, desperonizar implicaba no solo prohibir al peronismo de participar de elecciones, que más libros castigar a quienes tuvieran en su casa una imagen. Yo una vez escuché una historia, un caso muy conocido de una persona que acá en Santa Fe, creo que era una verdulería muy grande que había en el centro de la ciudad, por gritar Viva Perón en una discusión estuvo arrestado 3 días. O sea, mencionar la palabra Perón estaba prohibido. Pero no significaba solo eso, había otro plan más atrás, que era anular todos los beneficios obreros que se habían conseguido hasta este momento. Entre ellos la Constitución Nacional de 1949, la Constitución justamente que se dio en el gobierno peronista, intervenir en la Confederación General del Trabajo, echar por tierra las conquistas sociales, económicas y políticas obtenidas por los sectores trabajadores durante el periodo peronista. Queremos decir con esto que este proceso también se vuelve conflictivo no solo por esto, porque se anulan. Pero después los sectores progresistas es como que empiezan a jugar con eso, ya jugaban a principios del siglo. ¿Por qué? Porque también veían que había mucha presión social y empiezan a otorgar. Hay una constitución del 57, empiezan a otorgar, justamente con la creación de diferentes convenios colectivos, empiezan a firmar beneficios sociales que habían sido suprimidos porque veían que los obreros se le venían encima. Entonces, después empieza esa historia de, justamente estamos en un ámbito sindical, del sindicalismo que defiende a Perón pese al exilio y el peronismo que no ve con malos ojos un peronismo sin Perón y que empieza a ser más colaboracionista de las juntas militares, y ahí empieza la división grande que se da en la CGT, que se dio siempre antes de la creación de la CGT, pero acá que tiene que ver estrictamente con los gremios peronistas. Bueno, miles de obreros a lo largo y ancho del país reclaman por sus derechos. Los obreros, quiero recordarles que fueron los defensores acérrimos de justamente el peronismo, porque bueno, fueron protagonistas directos dentro del peronismo y conformaron la resistencia, los comandos de resistencia. Se dan las persecuciones masivas, se doblega la lucha y con ello la propaganda obrera. Yo le había dicho recién del cine, cómo se ve el cine, cómo actúa el cine en todo esto, el cine, la radio y demás. Bueno, y acá llegamos ya digamos, cuando Perón retorna a la Argentina, a principios de la década del 70, justamente, bueno, se empieza a hablar ya de los traidores dentro del mismo movimiento peronista, cuando aparece la AAA, que empieza justamente a perseguir de alguna manera a muchos militantes obreros. Hay que tener en cuenta que durante la década del 70 uno asume y ve siempre que en el mapa de los desaparecidos, en la distribución de los desaparecidos, en el croquis que hacen de la distribución de los desaparecidos, en la última dictadura militar, y recordemos que durante la AAA también hubo desaparecidos. Se calcula que hubo entre 1.000 y 2.000 desaparecidos durante esta etapa. Estamos hablando del gobierno democrático. Más del 30% fueron obreros de fábrica, hubo obreros del sector administrativo del Estado, hubo mucha gente que desapareció en esa época y que tiene que ver con justamente el movimiento obrero, que fue el que más desaparecidos tuvo. Muchas veces se relaciona con la juventud, con los estudiantes.
pero el sector que mayor cantidad de desaparición tuvo fue el movimiento obrero. Y acá justamente hace referencia, tenemos la cabeza de Castillo y Rodrigo López Rega, justamente de López Rega, ministro de Bienestar Social, de Isabel Martínez de Perón, por aquel año 75, que justamente por traidor al movimiento obrero pues está traicionando todas las ideas del peronismo. Entonces los activistas, los dirigentes peronistas de base, están tratando justamente de eso. Está esa propaganda que surge en las paredes de las fábricas, en las paredes de las calles, a través de ese graffiti, que está constantemente reclamando por volver a la idiosincrasia de la doctrina peronista. Después no sé si queda algo más. Bueno, y llegamos así al golpe de Estado del 76. Hoy tenemos muchos videos, por eso vamos a ir como golpe de Estado del 76. Se produce el silenciamiento de gran parte de la línea combativa del sindicalismo argentino. En el golpe de Estado del 76 hay una característica muy particular. Al sindicalismo colaboracionista, que yo venía diciendo que arreglaba, vamos a hablar así en términos, estaba del lado de la patronal, ese sindicalismo, claro, exactamente, el sindicalismo que no, exacto, mandó y muchas otras cosas. Bueno, ese sindicalismo se lo dejó trabajar tranquilo. Durante la última dictadura militar se silencia, o sea, se pone en marcha un aparato que tiene que ver con el genocidio moral de Latinoamérica, estamos hablando del genocidio moral de Latinoamérica. Se pone en marcha un aparato represivo contra los compañeros que reclamaban y luchaban. Pasaron varios años hasta que se pueden visibilizar las primeras protestas importantes. La primera protesta importante que se da, en 3 años no hubo una sola protesta sindical. La primera protesta sindical, los activos de esa primera protesta fueron en el año 79, con un grupo de obreros en La Plata que empieza a reclamar, pero siempre se cortaban con la represión, prácticamente. Y así titula, estamos hablando de propaganda, así titula Clarín al otro día del golpe de Estado: nuevo gobierno comunicado del punto arbitrario. O sea, se lo veía como un nuevo gobierno, como un gobierno de transición, que duró 6 años, un gobierno de transición, un gobierno que justamente lo pedía el pueblo, porque hay que decir la verdad, como lo dijimos a lo largo de toda la publicidad y propaganda de esta cátedra, el pueblo siempre avaló todo. O sea, hay que ser claro, las herramientas lo que hicieron que nosotros podamos adherir a través de la opinión pública, pero las herramientas fueron esto, la propaganda. Así que bueno, eso es lo que dice Clarín y muchos otros diarios de la llegada de Videla a la Junta Militar. Bueno, todo este proceso estuvo signado por reclamos muy pequeños, 79, 81, estamos hablando de que el gobierno militar estaba ya con un problema inflacionario, con problemas de cierre de fábrica muy importante. Hubo momentos donde hubo alguna otra protesta, pero la gran marcha se da el 30 de marzo de 1982. Con esa consigna que decía paz, pan y trabajo, y otra consigna que decía lucha y se van. Esa marcha estuvo organizada por los 25 gremios peronistas. Los 25 gremios peronistas que encabezaba el sindicato de los cerveceros con Saúl Ugalini a la cabeza, que se nuclean en Calle Brasil, y ahí se empieza a dividir entre la CGT Brasil y la CGT Azopardo. Algún caso conocido que se me viene a la mente de alguna persona conocida de la CGT Azopardo, estamos hablando de Armando Cavalieri. Barrio Nuevo, exactamente, que hoy lo tenemos justamente en la política nacional. Bueno, y ahí empiezan las peleas, porque uno directamente no querían, digamos, manifestarse en contra del golpe, y otros sí querían seguir luchando y querían justamente que el gobierno militar se vaya. Bueno, acá tenemos claramente ya el retorno a la democracia. Ahora, bueno, justamente son las elecciones, ahora el argentinazo con Alfonsín, el 30 de octubre se votó en las urnas y se asumió el 3 de diciembre. Le vamos a decir, bueno, esto es justamente lo que dice, y al lado tenemos la imagen de Alfonsín con sus primeros paros, ya por el año 84, con los primeros paros generales. De acuerdo a las medidas económicas, hay que hacer una salvedad y que justamente hay que ser justos en la historia. Alfonsín se encuentra con un panorama totalmente desarticulado del país. Se encuentra, por un lado, con las juntas militares, por otro lado, con la recesión económica, y por otro lado, justamente, con los gremios fuertes que, digamos, habían tomado poder con la caída de los militares. Y la deuda externa, por supuesto, la gran deuda externa, enorme deuda externa que había dejado bueno. Exactamente. Entonces, acá tenemos que decir que Alfonsín, en ese sentido, peleó contra varios frentes, y no pudo. Por cuestiones políticas, que la historia la estamos leyendo hoy, que es fácil verla hoy. Pero bueno, hay que ser justo en ese sentido y explicar que fueron varios frentes los que peleó Alfonsín, y que bueno, en ese momento le costó justamente el gobierno, se tuvo que retirar antes del gobierno,
Es cierto que hubo 13 paros generales con una CGT fuerte, estaba reclamando cuestiones justas, porque ahí dice, le vamos a decir al gobierno que cambie o se vaya. Bueno, firma el secretario de la CGT, Raúl Baldini, y bueno, Alfonsín le contesta diciendo que algunos son malrequistas, están llorando quejosos y demás. Empieza como una pelea directa entre la CGT y el gobernador Alfonsín, que termina justamente con a qué sí, con la inflación, los saqueos a los supermercados. Bueno, esto fue más o menos un pantallazo de lo que fue desde el antiperonismo a la llegada de la democracia en 1983. El antiperonismo que duró 18 años, la proscripción peronista, y que justamente se lo conoce como el movimiento político más grande de Latinoamérica. Es un movimiento político que no tiene antecedentes, si bien tiene antecedentes, no tiene correlato en la historia, porque hay movimientos políticos muy fuertes que, digamos, han terminado, que han llegado a su ocaso. El peronismo sigue, y bueno, ha habido diferentes sectores, el peronismo es muy heterogéneo, sigue habiendo diferentes sectores dentro del peronismo, pero bueno, no hay que desconocer que los grandes cambios del país, como se le reconoce por ejemplo al irigoyenismo, la reforma educativa, la llegada de la democracia, del voto popular, del voto universal, también se reconoce al peronismo la justicia social y la llegada de los sindicatos y los obreros de todos nosotros al poder. Por eso justamente llegamos hasta 1983, explicamos un poco lo que pasó con Alfonsín, terminamos con la llegada de 1989, con una entrega anticipada del poder a Carlos Saúl Menem, que justamente que empieza un periodo neoliberal. Digamos, no empieza, el periodo neoliberal empieza en 1976, pero se dan todos los grandes cambios. Lo que quiero agregar a lo que está diciendo Ezequiel es que nosotros vemos en el 50, 60, grandes convulsiones obreras, el obrero saliendo a la calle, no solo para pedir que vuelva Perón, porque gran cantidad de gremios, de sindicatos peronistas luchaban, generaban acciones de resistencia en pos de la vuelta de Perón, sino también para enfrentarse a esas nuevas medidas económicas que van a empezar a tomar los gobiernos. Frondizi, Onganía, Ilia, comienzan tímidamente a tomar medidas de la liberalización de la economía. Recordemos que Frondizi pone como ministro de Economía a Álvaro Sagaray, que congela los salarios, que empieza a tomar ciertas medidas de liberalización de las trabas aduaneras. Se comienza a empezar a desplegar el Estado de las cuestiones sociales que van a explotar en el 76. Ahora, durante todo este periodo de estos tres gobiernos vemos la conflictividad obrera, la gente en la calle haciendo paros, huelgas, el cordobazo, el rosariazo, grandes muestras de poder obrero, de unidad. Los estados, fíjense que los gobiernos democráticos no duraban, era una sucesión constante de gobiernos de derecho y de gobiernos de facto, gobierno de derecho y gobierno de facto. ¿Qué pasa? El gran detonante era lo económico también, las grandes medidas, los recortes salariales, etc. Ahora, los grupos económicos buscaron en la dictadura militar la posibilidad de llevar a cabo las medidas económicas liberales, neoliberales mejor dicho, y de desindustrialización del país. De esta manera se entiende el objetivo central de la dictadura militar. Si antes quisimos tomar medidas liberales y no pudimos, porque la gente estaba en la calle, el obrero salía a protestar, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ser represivo y desaparecer personas, para implantar el modelo económico que se va a implantar en el 76. Recordemos que los grupos económicos, grandes grupos económicos extranjeros, norteamericanos, avalaron económicamente a la dictadura militar con capitales para liberar la ganancia del pago. Entonces nosotros estamos viendo que el objetivo central de la dictadura militar fue económico, fue implantar el nuevo modelo económico que se va a llamar neoliberal y que va a explotar en los 90. Estaba detrás de la lucha contra la subversión, estos movimientos de guerrilleros que, como bien dijo el compañero, la Revolución Cubana, ayer, la Revolución Cubana influye en estos nuevos grupos de chicos que van a la universidad, que ya no tienen que ir a trabajar, que empiezan a estudiar, y empiezan a ver a sus padres, a sus abuelos como que todo lo que hicieron, la democracia, no funciona y buscar nuevas alternativas. Fíjense que la Revolución Cubana la hace gente de 30 años, 27 años, gente joven que accede al poder. Entonces los grupos de guerrilleros van a tomar la iniciativa de necesitamos tomar el poder de forma revolucionaria. Va a haber movimientos de carácter izquierdista, como el ERP, que era guevarista, y movimientos de carácter peronista en pos de la vuelta de Perón, que los reconocidos como historia. La dictadura militar se asentó en eso de la lucha contra la subversión, pero por debajo, el mensaje era un objetivo económico, la lucha contra la subversión, que la palabra es clara, subversión. Subversión significa ir contra el orden de impuestos, y los primeros que fueron contra el orden de impuestos democrático fue la dictadura militar, porque fueron los primeros en violar los mandatos de la Carta Magna. Bien, lo que vamos a ver ahora son una serie de propagandas televisivas. Bien,
Con respecto a la dictadura militar, ¿no? Marco la situación ahí, pero son importantes para analizar desde el punto de vista del mensaje que es lo que tiene el mensaje que va de base. Primero y principal, en 1979 se cierra el círculo profesional de grandes manifestaciones obreras, porque los obreros empezaron a salir a la calle, tímidamente, pero empezaron a enfrentarse al poder militar. En 1979 se inició una campaña que se llamó la campaña del soberanismo, que buscaba poner la pantalla No, porque ese no, porque pone todo junto. pero ese no. No, todavía no. Bueno, espérate que explico. Bien. Es importante, presten atención, porque no presten atención al mensaje que dice la voz en off, y después yo le voy a preguntar qué palabra le queda grabada y por qué. ¿Qué puedo hacer con el país? Trabajar con responsabilidad, incansablemente, aceleradamente, porque el país no se puede parar. Todo lo contrario. El país en acción es el motor de la victoria. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. ¿Qué le quedó de esa política? Incansablemente. ¿Qué más? No se puede parar. Bien. Nadie reparó la palabra cada uno en lo suyo. Cada uno lo No tiene caso. Cada uno en lo suyo. A cada uno en su trabajo, no me solidarizo con nadie. Fíjense, la dictadura militar justamente intervino sindicatos, prohibió la actividad sindical porque para sacarle fuerza al sindicato, para sacarle la unidad que los había unido durante toda la historia argentina hasta el 76. Fíjense cómo una pequeña palabra tiene un metamensaje, cada uno lo suyo. Para agregar eso. No, ahí, digamos, Germán ayer nos explicaba que el neoliberalismo arranca en el 76. Esto es parte de la cultura del neoliberalismo, o sea, el individualismo. Si yo cada uno es lo mío, yo trabajo y a mí no me jodan. Eso básicamente se trata de aquí. Bien, a ver si la que sigue. Se van a tener que avanzar la musicalización de esta posición. La musiquita. Bueno, sobre los pobres. Esta es nuestra juventud. Alegría, entusiasmo, vitalidad, fe. Comprenderla es tarea de todos. Hay un futuro que aguarda y una nación que confía. Juventud, realidad de hoy, esperanza de mañana. Bien, sabemos que la juventud en este momento era uno de los sectores de los grupos etarios más perseguidos que tuvo la dictadura y que en realidad esa imagen no era cierta, porque los chicos eran personas que más allá de su ideología política, se puede estar de acuerdo o no, eran chicos totalmente politizados que buscaban a través de la acción directa, del debate, de la discusión, participar en la política y enfrentarse a la política. Claro, se muestra como que este barrio es aquí, pero bien esto, que están en la Y plaza. fíjense que son chicos totalmente frivolizados, digamos. No he escuchado las palabras de o sea, Esta es característica, si te querés pasar, el dólar que sube, los costos, todo. Inmediatamente se levantará el cielo. Pues cuando todo quedaría como antes. ¿Qué hizo el gobierno con esta nueva medida? Estas medidas deben ser con... ¿Cómo se bajaban los costos? La forma de bajar los costos de los de comparación a través del recorte de salario. el aeropuerto de saltar para esto, todavía. Como que más. Ah, esto tenemos. Más todavía. No, es lo que escuchamos también. O sea, Es otra característica
política, finalmente la más transportada. Pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compara. Ahí está, bien. Acá vemos como las últimas dos propagandas buscan legitimar medidas económicas. ¿Sí? Las anteriores vemos que buscan legitimar ideas. ¿Sí? Y acá medidas económicas. Bien. Con respecto, para cerrar esta publicidad, acá lo que se propone justamente la liberalización de la economía y demás, esto es lo que hace justamente ofrecer el abanico de cosas importadas de la desindustrialización. O sea, y aparte los productos que van a venir de afuera van a ser más baratos. O sea, la industria argentina no va a poder. Claro, iba a Brasil y comprar un Frenás un cachito ahí. 79, lo que íbamos a dar al principio, da las primeras manifestaciones obreras en rechazo a la dictadura militar y se inicia una campaña desde la dictadura militar que se llama de soberanía. ¿Sí? Se buscó cara conocida, acá la vemos a Pires, después vamos a ver a Palito Ortega, para legitimar esta idea de soberanía. No es inocente que cuando el pueblo comienza a salir a la calle de nuevo, se inicia esta campaña, buscando caras conocidas. Fíjense que hoy lamentablemente vemos que la política, ciertos partidos políticos, en vez de buscar plataformas, grupos de ideas, buscan caras conocidas, del CER, del Serriano de Angeli, Bracenas no, el Conejo Baldassi en Córdoba, del PRO, que busca caras conocidas, busca caras de... Bueno, Alberto Maracán, en su principio, claro, que apunta no a la lista por candidatos. Sí. Bien. Entonces vemos como se busca caras conocidas, la propaganda busca caras que sean fuera de la política para legitimar una idea. Hoy podemos decir con seguridad que hemos procedido como correspondía. Unidos hemos encontrado el verdadero sentido de la palabra soberanía, y al igual que en los momentos más importantes de la historia, hemos sabido proteger con firmeza nuestros derechos. Sigamos así, día a día, defendiendo lo que es nuestro para vivir el futuro con orgullo y con dignidad. Les había dicho lo de la musiquita de... Bien, acá hace lo mismo pero con una gente, una persona común, de carácter común, que es... ¿Qué pensás de la soberanía? ¿De la soberanía? Yo creo que es el principal fundamento de un país. Sí, un país para ser libre e independiente. En el último año, los argentinos tuvimos que defender con firmeza nuestros derechos. ¿Crees que la defensa de la soberanía es una obligación exclusiva de las Fuerzas Armadas? No creo que sea una obligación exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino es una obligación de todos los ciudadanos argentinos. Creo que vendría la de Palito Ortega. No, bueno. Pasamos ya, bien. Fíjense cómo la dictadura militar utiliza la propaganda para legitimar constantemente sus acciones. Ejemplo grandísimo de la guerra de Malvinas, también como a través de las campañas televisivas, de las propagandas y los medios gráficos, la revista Gente, se iba contando una historia que era la que no estaba pasando, que era que estábamos ganando, que los chicos estaban bien allá, que reinaba total tranquilidad. Esa mentira duró 2 meses cuando Argentina se rinde Inglaterra. Bien, pasamos a otra caseta. Bien, vamos a pasar ahora a ver los spots publicitarios del
el gobierno de Alfonsín hasta el 2003, cómo digamos, se va manejando, ustedes van a ir viendo, analizando ustedes, diferentes íconos que se van repitiendo, imágenes que se van repitiendo, y también cómo la utilización de eslogan, aparecen los eslogans, fíjense, los eslogans propios de las marcas comerciales. Nike, Just Do It, solo hazlo. Pepsi, la nueva generación. Bueno, acá los eslogans se asocian a la política, porque la década del 80, la política y las formas de campañas políticas van a tomar mucho de la mercantilización, o sea, los candidatos políticos van a ser presentados como productos, ¿sí? Porque la gente va a tener que elegir, entonces empiezan a tomar elementos de la publicidad aplicados a la propaganda. Bien, el primero que vamos a ver son este es el próximo. Sí. Otra campaña publicitaria. Bien. Sí. No, ese es Víctor de fíjense. No, pero ¿qué pasa? ¿No ves? No. Sí, después vamos a ver 3 de Alfonsín juntos. Un rico para el mitad. Queremos una sociedad más justa, más buena, más feliz, donde los jugadores puedan pensarse y realizar. Roosevelt dicen la fórmula de la unidad para la revolución en Francia. Revolución en paz a los jóvenes, donde se apunta esto, fíjense que muestra eso de los jóvenes de los 60 y de que está tocando. Qué diferente vestimenta que tenían los jóvenes de la campaña publicitaria de la dictadura y de estos chicos, cómo están vestidos, cómo fisionómicamente diferentes. Y tímidamente empiezan la propaganda a hablar en contra de la dictadura. Recordemos que todavía estamos en gobierno de Omería, estaba Viñones, todavía la salida democrática, y tímidamente la propaganda política va mostrando ciertas imágenes o sonidos, fíjense cuando empieza a dar por sí, que rememoran los crímenes de la dictadura militar. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para nuestra prosperidad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para luchar para constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Anteriormente dijimos que la propaganda hace propia íconos o rasgos culturales de todos los habitantes de un territorio. Acá lo estamos viendo primero. Alfonsín cierra su campaña con el preámbulo de la Constitución. Segundo, fíjense el logo, el juego de palabras. RA, Ricardo Alfonsín, República Argentina. Fíjense cómo se van haciendo propios los partidos políticos a la propaganda de contenidos, rasgos de tradición que son de cada uno de nosotros. Entonces, Quiero agregar algo acá. Yo me acuerdo, era chico, me acuerdo. ¿Cómo se empezaron a utilizar los stickers? O sea, ese hablábamos ayer de propaganda, hablábamos de los símbolos, ¿no? Cómo necesitaban crear una imagen. Eso estaba en muchos autos. El adhesivo con RA. Lo interesante es que ese adhesivo estaba junto con otro que decía yo soy derecho y humano. Exacto. Se ve claramente la carroza.
las encuestas o las aproximaciones electorales venían muy parejas. Se da un fenómeno, porque los dos hablaban de paz. Alfonsín hablaba de paz porque la sociedad estaba cansada de violencia. De un lado, o sea, estaba cansada de la gente que hacía el terrorismo, y bueno, el radicalismo y toda la otra corriente opositora también. Había una sociedad harta de violencia. ¿Qué pasa? Las encuestas venían, la tendencia venía muy pareja. Exacto, veníamos de la guerra, cansados de fusiles, de balas, de armas, y en el acto de cierre de campaña de Lula se da un ejemplo terrible de qué es lo que no se debe hacer en política, quema el ataúd. A mí Iglesia quema el ataúd. Exacto, dice que eso fue determinante. Como a veces un acto cambia la historia. Bien, vemos una más de Alfonsín. Nos comprometemos a sostener como prioridades de nuestra acción de gobierno en lo económico. Primero, combatir la miseria para desterrar la inmoralidad de la pobreza. Segundo, combatir la desocupación para desterrar la inmoralidad de la riqueza no productiva. Tercero, combatir la inflación para desterrar la inmoralidad del robo periódico del esfuerzo del trabajador argentino. Ahora al porcino. ¿Querés pasar a la tarjeta de 19? Sí. Ahí en la próxima de este disco de radicales que saben que las personas pobres y morales. No. La inmoralidad de las ocupaciones hay inmorales. Eso era desde el punto de vista que quiere sacar la inmoralidad de la pobreza que reinaba en ese momento, pero depende del punto de vista de hoy en día, porque si vos lo ves desde el punto de vista radical, bueno, que es eso, si lo querés ver desde un punto de vista peronista, y lo pueden ver que las personas que son muy pobres son inmorales. A ver, no, está bien lo que dice Ojo, porque también las palabras pueden tener distintas según la interpretación de uno. La publicidad apunta a decir que la pobreza es ultra. La pobreza no es pobre, la pobreza, claro. Pero lo que dice está bien, porque uno lo puede interpretar. Hay un juego de palabras. Claro, por ser pobre, porque la pobreza. Igualmente los dos discursos eran muy parecidos, porque los dos apuntaban a lo mismo, la paz, al trabajo. Bien. Llegamos al 89, hiperinflación, saqueos y también algo muy importante que va a asignar el gobierno de Alfonsín, que es que todavía los militares siguen teniendo el poder psicológico, el poder del miedo. Los militares van a llevar a cabo levantamientos militares en pos de evitar juicios a diferentes cabecillas. Los más conocidos son Juan Cara Pintada, ¿no? Con Rico. Bien, en 1989 Alfonsín no termina su gobierno, renuncia y se viene la campaña entre otro representante radical que es Ángelos y fíjense, y algo gracioso es la publicidad que aparece una persona que no tiene nada que ver con la política argentina, si viene el argentino, pero dentro de 60 horas vamos a dejar atrás 60 años. Gracias a los 30 millones de argentinos que apostaron a la democracia como forma de vida. Gracias también a esa democracia. Votemos con la cabeza. Pongámonos el futuro en el bolsillo. Ahora le toca a la economía. Ahora le toca a Ángelos. Fíjense cómo se menciona la palabra futuro, cómo la propaganda va a lugares sensibles para el ser humano, economía, salud y seguridad, todos apuntan hacia eso, lo vemos hasta el día de hoy. Y cómo aparece Che Guevara en el medio de la propaganda. Che Guevara no tiene nada que ver directamente con la política argentina. Entonces digamos, también eso tiene un mensaje, digamos, Che Guevara es el símbolo del comunismo, más que nada influenció a los jóvenes en la década del 60, del 70, como también tiene una significación la aparición de él. Bien. Niños pobres que tienen hambre. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por la justicia que hace falta. Por el pan en todas las mesas. Por los jóvenes sin porvenir. Por los viejitos en presencia.
Los hombres de trabajo son un leche y por alegría. Mañana los jóvenes serán todos nosotros con nosotros por la vida. Por la vida, por la vida. Yo siempre digo, me mata la frase cuando dice por los viejitos sin porvenir. Por los No tenemos preguntas. volvemos acá a Frei Caballo. En la segunda del Quirón vuelve a utilizarse la estrategia de la cara conocida, si bien Luis Brandoni es un personaje respetable políticamente porque tiene su coherencia y que sigue hasta el día de hoy, fue cara también de la campaña de... Pasamos allá a la reflexión. Fíjense, digamos, cómo se está hablando del eje de las campañas y lo económico en esta Acá es diferente porque uno, digamos, intenta llegar al poder y el otro defiende la diferencia. Bien, algo antes de avanzar a la reflexión que es importante también analizar desde el punto de vista propagandístico es la imagen de Belli en la primera campaña política, la imagen física. ¿Se acuerdan de la foto con la familia? Claro, porque es algo muy común de la política argentina, los paternalismos. Necesitamos ese líder que nos hace esa imagen, la lucha del interior fue muy explotada. Ganó las elecciones, lo primero que hizo fue pasar por la carretera. Y la avispa. Claro, la avispa, ¿te acordás? Pasamos ahora a 1995, reelección. Y la presentación del prepaso. El prepaso era la unión electoral de Bordón con Chacho Álvarez. Vamos a ver también ahora cómo la propaganda pasa a utilizar mucho la música, el vocabulario de la propaganda cambia. Vamos a ver. Las votaciones y trataron de la terrorista por el Bueno, con respecto a esta publicidad, con respecto a esta publicidad, esta propaganda, que es una publicidad lo que tenemos que hacer referencia a cómo trabajan con el miedo, ¿no? O sea, estamos hablando justamente de esto. Dice que el perro le hizo cobrar a mucho. Exactamente. Y que Menem y siguen haciendo referencia justamente al proceso que termina con el gobierno de Alfonsín, a la hiperinflación, a los saqueos y demás. Así que bueno, eso es muy interesante analizarlo desde ese punto de vista. También se puede ver encima de las diferentes propagandas de época del terrorismo, el tema de la pobreza, la gente libre, laboradora, y acá se está plasmando en el mecanismo el tema de la seguridad y todo lo que ustedes están diciendo, y aparte están mostrando la otra parte, que supuestamente en esa época se vivió mucho mejor. Porque hay que caer en un restaurante, comían comida. Es cierto lo que vos decís, y hay que remarcar algo. La publicidad que miente hay una deshonestidad intelectual, ayer lo explicamos, nada más. Digamos, hablar hoy, está bien, en 2014 hubo otra lectura, pero cuando habla de Menem tiene un plan económico, lo que faltó justamente, o sea, fue un plan económico, se tuvo la convertibilidad como única herramienta, digamos, y justamente después pasó lo que pasó en el 2001. Y ahí justamente entra en esa disyuntiva de estar haciendo pensar a la gente realmente que era la única opción. Pero es cierto lo que vos decís. Yo al principio pensé, hasta la necesidad que pusieron en conferencia, pensé que era una propaganda más radical que peronista. O sea,
Antes todo lo veo cuando pone... Lo que pasa que, claro, lo que pasa que, claro, entiendo, justamente lo que llega a eso, digamos, que sigue que inclina siempre la balanza de la clase media. Justamente esta apunta a la clase media. Bueno, el spot que vamos a ver en el 2003 de Dr. Murphy toma la clase media. Claro, clase media. Tengo experiencia, tengo equipo, tengo las manos limpias y libres. Acompañemos. Fíjense la contraposición que hay, que Bordón, la campaña de prepaso estuvo muy caracterizada por el contacto con la gente. Se dan cuenta con el vocabulario de la canción, las imágenes de las publicidades de ellos hablando 2 o 3 segundos y después todo imágenes concretas, manifestaciones, ellos acompañando, como ya, digamos, la política empieza a hacer uso otra vez de esos recursos populares. Bien, bueno, esta está más fresca en la memoria, no quise ponerla de soy aburrido, que ya la conocemos de memoria, pero hay una muy graciosa de la Rúa que parece que es una campaña de los Juegos Olímpicos, vamos a verla, y de todas las que venimos viendo, siempre se repite que todos dicen el qué, todos dicen lo que hay que hacer, lo que falta, pero ninguno dice el cómo. El único que mínimamente lo va a decir es Duarte. Vamos a escuchar cómo hacerlo. Claro, que presenta alternativas para llegar, para, claro. Fíjense cómo se nos muestra la Rúa que está fuerte, el puño fuerte, la vitalidad de todo. Y venía con toda la impronta de que está bien. Quería decir algo justamente que vos comentaste, que digamos, como no somos asesores de propaganda ni nada, simplemente trajimos las definiciones, se me van ocurriendo cosas, que tiene razón. La propaganda además trabaja sobre las debilidades y en realidad está bueno justamente eso. Siempre, digamos, no solamente digamos, del actor, del político, sino también del partido. Cuando vos haces referencia al menemismo, también trabaja, sabemos por ahí que el menemismo en la clase media o en la clase, digamos, más acomodada tuvo determinadas diferencias. Entonces, plantea un escenario de clase media, un debate de bar, donde están hablando justamente de eso. Y acá, de la Rúa, en esta imagen, se lo ve, se intenta plantear un costado popular, un costado justamente más abierto al voto popular. Había perdido la exactamente. el voto que había perdido esa adhesión popular. Aparte de eso, vos fíjate que al final tiene la bandera de Argentina. O sea, lo realza. Claro, fíjate cómo lo que hablamos de que toman todos los rasgos culturales, la bandera de todo el país, la diferencia. Nuestro proyecto de concertación está en el Congreso. La Alianza está tratando de retrasar su aprobación. Piensa que con eso lo perjudica. La verdad, están perjudicando a la Argentina. Nosotros tenemos 3 propuestas principales: reducción del IVA, refinanciación de la deuda de las empresas y, a cambio, la exigencia de que los empresarios nos reciban empleados por lo menos por un año. La Alianza dice que esto es imposible. El mundo dice
Tren acaba de anunciar que envía al Congreso una ley prohibiendo los retiros simplificados. El presidente Cardoso de Brasil comienza una refinanciación de 80.000 millones de pesos de deuda empresarial y además bajamos impuestos para las pymes. Aquí mismo, en la República Argentina, de la Sota probó que reduciendo los impuestos se aumenta la recaudación. Desde que en Córdoba se rebajaron un 30% los impuestos, la recaudación sube cada mes. Una cosa es cierta, todos hablan contra el desempleo y la recesión, pero nadie presentó un plan concreto para combatirlo. Yo fui el único. Quiero aquí, una vez más, pedirle a los adversarios que combatirlo, aprueben la presentación y hagan algo concreto por el bien de la Argentina. Que no se olvide, si una idea es buena para la patria, no tiene duda. Pertenece a todos. ¿Qué opinas que al principio de la propaganda aplica lo que se quiere hacer? Claro, es para todos, claro, no tiene que ser. Porque al principio le aplica lo que se quiere decir de la propaganda negra. Lo primero que hace es echarle la culpa a la alianza. La alianza me está impidiendo que yo haga algo. Sí, sí. Claro, la propaganda política siempre va a No, significa que después de 10 años ya lo gobernamos y que ahora ellos no les saben. Esta es una lista. La propaganda hace eso siempre. Del gobierno. Ya eso, tenemos una solución. Después de 10 años lo dejamos en la calle. Ahora está la calle. Pero no somos. Y el 24 de octubre vamos a volver a mirar hacia adelante en la Argentina. Bien, y la última que vamos a ver corresponde a la campaña del 2003. Kirchner, Menem y López Murphy. ¿Por qué? Porque las tres, la de Menem, utiliza el juego de palabras de la tercera presidencia, la histórica, haciendo referencia a Perón, y López Murphy va a mencionar la palabra clase media y va a ser una estrategia de la propaganda que es volver al origen, volver a los inmigrantes, cómo hay que volver a reconstruir. Recordemos que en 2003 es la elección que antecede a la debate económico. Yo también tuve una parte. Dios me enfrentó al dolor. Yo me enfrenté a la adversidad. Estuve de rodillas. Estoy de pie. Ahora vamos. Los enviaron a la pueblo, nunca resuelto, y todo fue la Argentina, hasta el mundo chavo. Su libro está logrando la presidenta de la Argentina. Nunca lo pasó. Yo no soy ministro de Estado. Es una libertad de Argentina. Pero que su realidad no se encuentra. Ahí intenta causar la clase media, ni de derecha ni de izquierda. Somos en medio, la clase media.
Claro, de la primera. Bueno, esto fue... Llegamos hasta el 2003, intentando dar un pantallazo de lo que fueron las diferentes campañas políticas, las propagandas. Lorenzo plantea muy bien el tema de justamente de unos y otros, Gradano Perón, Lleró Menem y demás. Vamos a recordar en un segundo lo que dijimos ayer, que la propaganda justamente tiene un trasfondo ideológico político, que el único plan de la propaganda es tomar el poder, afianzarse en el poder, son esas dos cuestiones, y el que tiene el poder es conservar el poder. O sea, por eso justamente, si digamos, tomo abiertamente una postura en contra del tema, son los caminos y los mecanismos como lo hacemos. Como decía Germán recién, Duhalde plantea una plataforma de gobierno como lo hace Kirchner también. En el caso de Menem, lo que hace también en este caso fue darse cuenta, aceptar los errores que tienen. Sé que están enojados conmigo, pero bueno, también, se victimiza, correctamente. Toma un poco de la muerte de Lima. Claro. Que cuando es inevitable ya que no lo haga, porque digamos tenía. Pero así todo, como decíamos con el compañero Germán acá, ganan las elecciones después de la primera vuelta, después tenían que ir a un balotaje, al cual no se presenta. Bueno, hemos llegado hasta aquí, planteando lo que nosotros consideramos que era lo más importante de los años de democracia dentro de la propaganda política. El curso, el primer módulo que llegó hasta hoy, que consistió en dar un pantallazo concreto de lo que es la historia del movimiento obrero desde la revolución industrial adelante hasta llegar a lo que criticábamos hoy, que fue ese proceso en Argentina. Lo acompañamos con lo que fue el nacimiento de la publicidad, que fue muy poquito tiempo porque no nos vamos a abocar al tema publicitario, y sí explicar lo que es el proceso propagandístico, que nosotros para eso tenemos que tener una idea. No es necesario siempre que nosotros estemos capacitados en cómo hacer una propaganda, pero sí en saber diferenciar primero y en saber cómo participar de un grupo cuando se arma una propaganda después. La mejor, a veces cuestión, todos hemos estado en curso, la mejor cuestión es cuando nos queda algo, cuando nos acordamos de algo mirando algún programa, cuando nos siembran la duda con respecto a algo, porque de la duda se aprende, si no hay duda no hay conocimiento. Y cuando reinterpretamos los mensajes, porque eso es comunicación, interpretar y reinterpretar. Exacto, bueno, llegamos hasta este módulo hoy, creo que el otro lo hacemos en julio. En julio ya vamos a estar con las nuevas tecnologías para los que nos hemos preparado, para los que hemos leído mucho y más o menos también lo dimos en... Lo que pasa es que son técnicas y bibliografías muy nuevas al respecto. No hay antecedentes sobre esto que está pasando, porque no hay futuro, es un presente constante en la tecnología. O sea, estamos todo el tiempo... perdimos la noción del tiempo. Adelante de una computadora dice que se perdió la noción de espacio-tiempo porque por ahí estás 20 minutos, por ahí estás 2 horas y pensaste que estuviste 20 minutos en la computadora. Se pierde la noción del tiempo, entonces se vuelve a reestructurar. Así que hay otro espacio virtual que se crea. Para eso, nosotros lo que vamos a hacer es en la clase, en el módulo que viene, que vamos a hacer en julio, ser lo más didáctico posible y trabajar ya con alguna actividad bien concreta. Va a ser más práctico, va a estar más interesante. Así que cerramos hoy, lo que fue la diferencia entre publicidad y propaganda, historia del movimiento obrero. Muchas gracias y nos vemos en julio.